Ya estamos en la columna de Ileana Rodríguez. Hoy el título es La coexistencia del tú y el vos. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bienvenida, Ileana. Hoy vamos a hablar de esta particularidad del Uruguay, no de todo el Uruguay, por supuesto, antes que los compatriotas rochenses y de Maldonado aclaren que ellos no usan el vos. Pero por lo pronto en Montevideo se ve esta coexistencia, no solo en Montevideo, pero es algo que nos distingue muchísimo. De hecho, es una de las cosas que más distingue al hablante del español rioplatense montevideano del bonaerense. Uh-huh. Porque hablamos, se supone que porteños y montevideanos hablamos la misma variedad, el mismo dialecto, pero una de las diferencias más notorias es el uso del tú, intercalado ahí mechado con el vos. Sí, lo manejamos indistintamente, es como raro eso, ¿no? Bueno, hay patrones. A ver. Hay algunos patrones. Claramente el vos parece que va avanzando. Y hay quienes hipotetizan que, o pronostican que el vos va a terminar ganándole al tú. Yo tengo esperanzas, pero no por purista, más que nada porque me parece que un repertorio más grande siempre aporta. Y yendo a esto de que si se usan intercaladamente porque sí, bueno, se supone que si hay dos formas, cumplen dos funciones. El sistema de una lengua es muy inteligente de algún modo. No tenemos dos palabras porque sí y que cumplan la misma función. Generalmente, por más que a primera vista nos parezca que es lo mismo, si empezamos a mirar más de cerca nos damos cuenta de que cumplen funciones distintas. El matiz aquí entre el tú y el vos parece ser, según quienes los han estudiado, una cuestión de cercanía o lejanía. Sí, yo te iba a decir si es como más respetuoso, ¿no? Sí, o más educado el tú. Uh-huh. También está esa cuestión de la escolarización, ¿no? La escolarización nos enseña de algún modo, directa o indirectamente, que el tú es mejor que el vos. De hecho, hasta quizás no mucho tiempo, las maestras solo usaban el tú. Y se las formaba en el magisterio para utilizar ese pronombre y dejar de lado el vos. Me imagino que ahora no es lo mismo que las maestras del hoy vocean. Entonces tenemos por un lado esto que dice Cairo, que es lo que suena más educado, ¿no? Más solemne. Después tenemos estas hipótesis de la lingüística de que marca distancia. Personalmente estoy investigando esto porque no me satisface la explicación de la distancia. No me parece que sea simplemente... ¿Qué te parece que le falta? Por la pregunta o el ejemplo que me gusta dar para que caiga esa hipótesis es que yo me encuentro usándolo con mi hijo. Claro, entonces, si es una cuestión de distancia, ¿por qué estoy usando el tú? De hecho, la primera vez que me encontré con este problema, si se quiere, fue en un curso de lingüística histórica con mi profesor y mentor Adolfo Lizainzín, que nos hizo esta pregunta a un grupo de estudiantes. Yo enseguida indiqué que claramente era una cuestión de distancia, formalidad, y él responde, de hecho, como yo contesté enseguida, me dice, ¿y con tu mamá no lo usás? Claro. Y lo primero que dije es sí. El tú, a mí, esto es algo muy personal. En esa relación que estabas hablando, me parece que el tú, cuando estás rezongando, por ejemplo, el tú es más, golpea más que el vos, sí. ¿No? Porque el vos se desliza. Totalmente de acuerdo. El tú golpea. Pero también para cosas lindas. También cuando... Entonces, mi hipótesis... Tal cual, lo pensás de las dos maneras y te vas cerrando de las dos maneras. Sí. Entonces, por eso a mí no me cierra esto de que sea distancia y punto. Estoy trabajando, esto es trabajo en proceso, sobre esta idea de que hay algo acá que tiene que ver con el foco atencional. Y hay algo musical. Quiero ponerte, te estoy diciendo, tú sos importante, ¿no? O como le digo a mi hijo, tú tenés que hacer los deberes que te dice la maestra. No es vos tenés que hacer los deberes. No. Exacto. ¿No? Hay algo musical en todo esto también. ¿También? ¿Sabes? Sí, hay algo musical para mí también. Digo, vos viste que el hablar
tiene esa cosa musical de alguna manera. Por eso viste que hay dialectos que tienen su tono. Nosotros somos un poco más, me parece que somos un poco más llanos en ese sentido. Pero esa gran variedad que tiene el idioma español nos permite musicalizar también lo que estamos diciendo y de alguna manera también dejar una intención. No es lo mismo. Me quedé pensando ahora, yo lo tenía como que el tú era más formal y que usabas el tú cuando la cosa estaba medio complicada, pero no es lo mismo decirle a mi esposa, vos sos la persona más linda que conozco, que tú, porque es como que es un flechazo es que más va. Ella, No, y ahí va, es más directo. Personal, más centrado, es verdad, es verdad. Más íntimo. Sí, nunca me puse a razonarlo tampoco. Es verdad, está bueno. Por eso es difícil, obviamente como todos los pronombres son multifacéticos y cumplen funciones muy difícil de describirse. Nosotros, esto que decís, la musicalidad, yo creo que es parte del repertorio, ¿no? De esto por lo que yo abogo, que es un repertorio amplio, porque cuanto más opciones uno tiene en cualquier ámbito de la vida, en teoría, es mejor. Ya sabemos también que si son demasiadas ya ahí deja de ser bueno, ¿no? Es verdad. Pero nosotros en Montevideo, por lo pronto, podemos elegir entre el tú, el vos y el usted. El usted, por supuesto, que está claro en la funcionalidad. Sí. También parece que deja que es cada vez menos usado. Yo tengo esa impresión con los jóvenes que no escucho mucho el tú, no escucho mucho el usted, pero no soy lapidaria en cuanto a, bueno, muere el tú y muere el usted porque los jóvenes no lo usan. Quizás es una cuestión también propia de la evolución de una persona que no necesita un joven hoy en día el uso de usted, aunque se extraña, ¿no? Aunque a una persona mayor le llama la atención, no le cae bien cuando alguien no lo trata de usted en algunas instancias. Sí, o quizás es un periodo de la vida en el que no se usa y después, bueno, cuando son grandes lo incorporan, ¿no? También puede suceder eso. Y es interesante porque esta historia, este voceo también es algo muy americano, es algo que caracteriza al español hablado en América, porque este voz llega de España, pero llega con otra función. Acá lo hizo un oyente eso. Con una función, con una función mucho más formal, de lejanía, de marca de distancia, por allí por el siglo entonces 16-17, cuando se implanta el español ibérico en América, tenemos por supuesto que el vos, el vosotros, el usted, que en realidad no era usted todavía, era vuestra merced, que claramente era el más deferencial. Claro. Y teníamos el tú, que todos sabemos que sigue existiendo en España, que era para ámbitos de intimidad y de mucha cercanía. Acá los oyentes están marcando el origen español, ¿no? Dice que hay un oyente que dice que es hijo de española y en casa se hablaba de tú. Y pone algunos ejemplos, pero hay 2 o 3 oyentes que vienen de familia española en el que el tú estaba súper marcado en sus ámbitos familiares. Claro, porque todavía sigue siendo el caso. O sea, uno viaja a España y claramente es todo tú, no existe el voceo. No. Pero existió. Además te preguntan, ¿uruguaya o argentina? Sí, cuando te escuchan. Exacto, cuando decís vos, saben que es, porque es algo que de hecho, quienes estudian, quienes se especializan en el español de América, dicen que América se puede dividir en estas categorías, en la categoría voceante, tuteante, voceante y tuteante, y también el ustedeante, porque está el usted, hay culturas... Hay distintos usos del usted, incluso, por ejemplo, en Costa Rica. Yo tengo familia, a las madres de la familia, o incluso entre mi tía y mi prima se tratan de usted, pero es con cariño, y no es para marcar respeto, al contrario, es para marcar una cercanía especial, que lo dicen acá y claro, dicen, la gente mira como diciendo, ¿por qué? O parejas, o dentro de una pareja, también. ¿sí? También. Entonces, por eso hay que mirar más de una vez a los pronombres para terminar de entender, a ver hasta dónde formalidad, hasta dónde, qué función cumples. Y bueno, la cuestión es que tampoco podemos saber cómo se termina extendiendo este voceo, qué pasó bueno, otra historia es qué pasó en Europa, ¿no? Cómo desaparece este voz en Europa, pero aquí prende con fuerza.
Parece que la interacción entre pueblos originarios que aprenden el español tiene mucho que ver con esto. Porque en realidad, si nos ponemos a pensar, los europeos que vienen en modo colonizadores interactúan con los pueblos originarios y suponemos que no trataban a los pueblos locales de vuestra merced, sí, porque es súper referencial. Tratarían a algún capitán o yo qué sé, ¿no? Con vuestra merced. Y tampoco usarían el tú. El tú lo restringían para sus familiares, para sus amigos. Entonces, sí utilizaban el vos, que era en ese momento histórico el camino medio. Y es así que creemos que se extendió el uso del vos. Se extendió aún más cuando empiezan las migraciones de campo a ciudad. Uh-huh. Que es algo que podemos ver en nuestra realidad del Uruguay. El avance del vos, que quienes tienen un par de décadas más que nosotros deben de haber visto todo el proceso, deben de haber vivido ese Montevideo muy tuteante y deben de ver claramente cómo se impone el vos cada vez más. Y quizás podríamos llegar a hacer un gráfico, y me atrevo a hipotetizar que seguramente ese gráfico de la movilidad campo-ciudad acompaña el aumento del uso del vos también. Por lo pronto por aquí, por Montevideo. Pero todo esto es indicativo. Lo bueno de poner atención a la lengua es que nos informa de nuestra historia, de cómo funcionamos como sociedad. ¿Qué pasa con algo que ya hemos hablado en esta columna, con las nuevas generaciones que ven los dibujitos, que ven los programas en los que se habla español neutro, ¿no? Que muchas veces, ya lo hemos comentado acá. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto? Vos estabas, de alguna manera predecías que el vos va a ganar por arriba del tú. Y uno se pregunta también si no, y creo que hace tiempo que capaz que estamos asistiendo a esto, a un nuevo híbrido, por llamarlo de alguna manera, del castellano como nosotros lo conocemos, porque los idiomas obviamente evolucionan, ¿no? Y acompañan los tiempos que vivimos. Es lo esperable. Tantas palabras que forman parte de nuestro vocabulario hoy en día tienen que ver con la tecnología, por ejemplo, que obviamente antes no existían. Hasta nuestra gestualidad también tiene que ver con la tecnología. Cuando nosotros, los que estamos en esta mesa, éramos chicos y hablábamos de una persona con la que estábamos haciendo por teléfono, hacíamos hangten con la mano, ¿no? Y hacíamos como que estábamos hablando por teléfono. Hoy ponemos la palma de la mano y tecleamos. Sí, y antes el gesto, pero antes el gesto era el gesto de hacer así porque usaste el dial. ¿Y ahora cuál es? El llamame, ¿cómo? O sea, no es así, no debe ser así. No, creo que para llamame creo que sí, porque a la distancia. Pero no ponen los dedos como si fuera un tubo. No sé cómo decirte. Capaz que así. Como quien toma como el hang loose de los. Ahí está, hang loose. No hang táctil. Todo lo que tiene que ver con tocar pantallitas. Claro. Si llamame tendría que ser así. Como digitando. Capaz que alguien joven por ahí que esté escuchando nos indica cómo. Claro, todo eso ha ido cambiando con el tiempo. Claro. Lo esperable es que cambie, lo sano es que cambie. Las lenguas que no cambian son las lenguas muertas. Uh-huh. ¿Sí? De hecho, Eugenio Coseriu, lingüista rumano que hizo carrera también, que funda el Departamento de Lingüística en la Universidad de la República, que hizo gran parte de su producción, a mi entender, y la de otros lingüistas más importantes fue durante su estancia en Montevideo, escribió una ponencia que se tituló El cambio lingüístico no existe. Y fue como escandaloso, porque el cambio lingüístico es obvio que existe, es algo innegable, es algo que no se discute en la ciencia del lenguaje. Pero lo que quiso decir de una forma brillante es que el cambio es tan constante, es que sucede todo el tiempo, que no existe, porque no se lo puede marcar, no podemos decir acá hubo un cambio. Todo el tiempo la lengua está en constante cambio, como también nuestros cuerpos, ¿no? Si queremos hacer una analogía con nuestra biología. Mira, sí. Hay un oyente, Silvana, que pregunta si el vos tiene que ver con el vocé del portugués. Está emparentadísimo, sin dudas. Sí. Tiene que ser con el mismo uso. Sí, claro que o sea, parten los dos de las variedades ibéricas, tanto del español y del portugués ibérico, y llegan
con la misma, bueno, oleada migratoria, claramente. Sí. Y después está el usted de Colombia, por ejemplo, que también... Que es ese súper de novios, ¿no? Que vemos a como veces de en las telenovelas. También bueno, me acuerdo también de... se me borró. De Escobar con el usted. Y no es capaz que el mejor ejemplo. ¿Pablo Escobar? De Pablo Escobar, sí, claro. ¿No? De frases y de cosas, pero se me vino a la cabeza eso, ¿no? El uso del usted en distintas cosas. Sí. Ahí, no, por eso, porque sí, lo razoné primero como el usted que hablábamos recién con Liliana, como de más de cercanía de pareja, capaz, pero no era el caso de las amenazas que usaba. Cercanía iba a haber, eso seguro. Bueno. Hay otros casos en otras lenguas donde también se constata esto de pronombres diferenciales que cumplen funciones contradictorias, si se quiere. De hecho, el inglés antes tenía el thou y el thy, y el pronombre que correspondía a la cercanía era el que se usaba para rezar. Entonces uno como que, bueno, pero no tengo que tener deferencia y lejanía con Dios, pero también se suponía que había intimidad. Entonces, esta cuestión multifacética, polifuncional de los pronombres no es exclusivo al español, que es lo que nos convoca a nosotros y de lo que hablamos porque es nuestra lengua, ¿verdad? Es un fenómeno de las lenguas naturales. Esto capaz que para otra columna, porque primero, que esto creo que ya lo habíamos hablado, pero por ejemplo, de formación y la muerte de una letra a la hora de dirigirnos, el bo, por ejemplo, que en realidad el bo, cuando nosotros lo escribimos con B larga, no con la V, pero ya sabemos perfectamente qué es lo que quiere decir, forma parte también de nuestro léxico, y uno se pregunta, y te repito, esto capaz que es para otra columna, ¿cuánto influye desde los sectores de pronto más vulnerables los cambios que se van dando en la lengua? Digo, nosotros hemos adoptado cuando éramos más jóvenes terminología que no venía de los estratos más altos. Siempre los grandes cambios culturales se dan desde abajo hacia arriba, y artísticamente, en el lenguaje, en todo. Y eso es una linda. Esto es para otra columna, pero el bo, por ejemplo, que forma parte de nosotros, es un vos, hasta donde yo sé, con la S muerta. Que se transformó en vocativo. El colega Ernesto Macarazza es el experto en esto. Escribió una muy entretenida tesis, incluyendo también grafitis, y bueno, por supuesto que es súper identitario. El bo para un uruguayo, por lo pronto para un montevideano seguro, lo escribimos con B larga porque nosotros no tenemos el sonido V, que en otro momento histórico sí existió en un español muy, muy, muy lejano. Entonces lo escribimos con la B larga, conscientes o no, menos conscientes de lo que me imagino, ¿no? De que viene del vos, con la caída de ese final, del mismo modo que usted, nadie dice usted, decimos generalmente usted, de hecho la S se aspira, es sí. Usted, la D ahí aparece, que también en otras palabras como libertad también pasa lo mismo, ¿no? Bueno, con otras... perdón que sea autorreferencial, pero yo me acuerdo en un trabajo de locución con Durazno, pronunciando Durazno, que yo estaba haciendo locución y me dice, no, le estamos hablando a la gente de Durazno. O sea, la S, como siempre, digo, no pronuncies la S, la Z, ni siquiera es una S. Pero ¿cómo pretendían que lo dijera? No, que lo dijera como va. No como no como yo lo estaba pronunciando. Estabas haciéndolo como te habían entrenado. Yo lo estaba haciendo como una locución. Entonces, he tenido grandes discusiones con expertos en locución. Claro, y porque, no quedaba bien. No quedaba bien, claro. ¿De qué está hablando? Termina siendo habla afectada. Claro, ¿no? He tenido estas discusiones con algunos expertos en locución, que la V hay que pronunciar la V, y yo argumentando de que no existe ese sonido en el español, en ningún español hablado. Bueno, sí, tengo que pensar en algunos casos, como el español de nuestra querida Rivera, que por contacto con el portugués, que sí tiene ese sonido, lo mantiene en el español. Bueno, por eso caricaturizamos a la gente de Rivera y de Artigas también, ¿no? En su forma de hablar.
Pero aquí abajo en el sur ese sonido V no lo tenemos, Es y por verdad. supuesto que no ceciamos tampoco. Entonces, cuando uno quiere ser un locutor muy perfecto, termina siendo lo que se llama habla afectada y que no llega al oyente a empatizar, o quizás ni siquiera llega a escuchar el mensaje porque se queda prestando tanta atención a estos sonidos extraños que no escucha. ¿Sabés, mucho. Liliana, que el uso también del interior y Montevideo lo marcan varios oyentes, ¿no? Que son del interior, que ahora viven en Montevideo, y esa diferencia también en el uso, lo decíamos al comienzo, ¿no? Tal cual. Más que nada, se me viene el ejemplo de Rocha rápido, pero Sí, también otros lo marcan. pero también el rochense, como otras poblaciones del Uruguay, está súper orgulloso Sí, claro. de ser tuteantes. Y de ser tuteantes con el verbo concordante, porque nosotros mucho usamos el tú, pero el verbo siempre está en forma voceante. Vos tenés, tú tenés, jamás tú tienes. Bien, Pero claro. en Rocha es tú tienes. Usan el pronombre y el verbo va en consonancia con el pronombre. Hacen los deberes muy bien. Y es también el mantenerlo. A veces el no aceptar un cambio, no incorporar un cambio, consciente o inconscientemente, es una forma de resistencia y de salvaguardar la identidad, ¿sí? Porque es parte de nosotros en la forma en la que hablamos. Tal cual. Es muy, muy interesante. Sí, un montón de mensajes. La gente se colgados cuelga. con Este sí, tema sí. es ¿El un vos tema no viene caliente. de vosotros? Pregunta. Después no existe el español neutro, de todo. ¿Tú, vos o usted? Pregunta Adriana, ya no sabe ni cómo. Lo bueno es que no estamos aprendiendo este español nosotros, porque debe ser un lindo dolor de cabeza, ¿no? Para Sí, alguien que sí. quiere incorporar nuestro Sí, sistema. Sí, en general cuando uno escucha a un... Claro, lo que pasa es que son extranjeros europeos, son los alemanes, los yugoslavos, que cuando hablan el español y lo hablan muy bien, hablan el español de España, el que, ¿no? Con Eso esa también es pronunciación. para otra columna que tiene que ver con una suerte de imperialismo lingüístico de las editoriales, de cómo separan las propias universidades. Yo casi me espanto cuando en San Pablo, en un congreso que se estaba hablando sobre enseñanza de español como lengua extranjera, utilizaban pronombres que, como bueno, los que estamos hablando ahora, como el vosotros, que nadie usa en América. Y bueno, por supuesto que les pregunté por qué enseñaban ese español que no era el de este lado del océano. Y la respuesta que me dieron, muy, muy asertivamente y con toda razón de ser las profesoras, es que los libros de texto, prácticamente en América no se hacen libros de texto para enseñar español como lengua extranjera. Entonces, cuando viene alguien de Europa y habla con una variedad ibérica, es entendible porque está en Europa, sí, pero además tiene que ver con esta maquinaria que tiene muy bien armada España para la enseñanza del español, que es una forma es un poder, ¿no? El poder blando, que es el extender la lengua a otras fronteras, que el inglés, ni que hablar, que le gana a todos en eso, ¿no? Pero bueno, eso es algo que tenemos pendiente desde América, desde la academia, porque al fin y al cabo, ¿quiénes somos más? ¿Quién es el español muestra, si viene, como me gusta pensar siempre, un Los alienígena? latinoamericanos. Y dice, un hablante de español, ¿a quién elige? Exactamente, va a elegir a un hablante del español americano, no del español peninsular. Bueno, nos quedan varias columnas con mucha temática, y para nosotros es un placer que eso sea así, porque nos encanta. La columna de Ileana Rodríguez. ¿Cómo hacemos para contactarte? Me buscan en Instagram con Y al principio, Iliana Virginia Rodríguez. Y si tienen los oyentes alguna idea, tema, pregunta para la próxima, más que bienvenidas a las ideas. Un placer siempre. Lo mismo digo.